Bienvenidos a la clase 4 de Hermenéutica de la Escuela Bíblica Esdras. Por motivo de esta contingencia sanitaria, estaremos dando esta clase por este medio. Les pido a los alumnos que por favor pongan mucha atención y al final puedan realizar la actividad y enviarla al correo que allí se indica. Durante estas 4 semanas procuraremos hacer esta clase de esta manera. Recibirán el link donde podrán acceder a la clase. Bueno, iniciemos esta clase número 4, que es de hermenéutica, y vamos a estar viendo algo sobre el contexto, cómo podemos encontrar el trasfondo de un pasaje, de un libro, y también vamos a estar viendo o iniciando lo que es el método inductivo. Así que les pido que pongan mucha atención. Bueno, primero, hay consideraciones básicas para que nosotros interpretemos rectamente la Biblia. Y dentro de esas consideraciones están las siguientes que ustedes tienen en su pantalla. Debemos considerar y estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro más inspirado como algunas otras religiones lo tienen, sino que la Biblia es el único libro inspirado donde encontramos la revelación de Dios para nuestra fe. No podemos poner otros libros, dogmas, costumbres o tradiciones al mismo nivel de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base para toda fe y creencia de cualquier creyente. La Biblia tiene dos naturalezas, espiritual y terrenal. Espiritual porque es revelada por parte de Dios a través de su espíritu a hombres que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, estas dos naturalezas tenemos que comprenderlas para entender, así como es un mensaje espiritual, también fue recibido por hombres con características, circunstancias muy específicas, y debemos considerar estas dos naturalezas. Debemos también acercarnos a la palabra de Dios con sinceridad. Si nosotros queremos realmente encontrar la verdad, interpretar el mensaje de la palabra de Dios y poder transmitirlo correctamente, debemos acercarnos con un corazón sincero para ser descubiertos por la palabra de Dios y para que lo que descubrimos dentro de la palabra de Dios sea aceptado en nuestra vida. El mensaje es inspirado y el centro de ese mensaje es Dios mismo. Así que cuando nosotros estemos interpretando la Biblia, pensemos que ese libro, ese texto, nos quiere revelar a Dios. El centro de ese mensaje siempre va a ser Dios. También, aunque Dios es el centro de ese mensaje y Él reveló la palabra, los escritores humanos estuvieron circunscritos a condiciones muy específicas, en un tiempo, en un lugar, en una posición como hombres, en una circunstancia específica, y debemos considerar esto. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna escritura, ninguna palabra, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí se encuentra la inspiración de Dios, como también se encuentra la obra del hombre escribiendo lo que ellos entendían y lo que ellos recibían como revelación de Dios. Bueno, estas son consideraciones que debes de tener presentes para poder interpretar la palabra de Dios. También hay reglas básicas para interpretar y que debes también considerar en un buen ejercicio hermenéutico, como entender que la Biblia se interpreta a sí misma y no es de interpretación privada, en base también a Pedro. No es de interpretación privada, así que tenemos que entender cómo la misma Escritura interpreta ciertos pasajes que pueden ser difíciles de entender, o cómo la Biblia presenta y entiende la historia o conceptos teológicos diferentes a los que nosotros podemos entender. O sea, es diferente nuestro entendimiento al entendimiento o a la revelación que nos da Dios
acerca de ciertos temas. Pueden cambiar con el tiempo los conceptos y el entendimiento de cierto tema en la historia, en los hombres, según la moral o la ética, pero en la palabra de Dios se presenta de la misma manera, desde el principio hasta el final. Y Dios presenta y Dios da una revelación de la misma manera. Por ejemplo, el pecado. El pecado siempre Dios lo va a ver como una transgresión a esa ley. Sin embargo, los hombres pueden entender que son aceptables ciertos pecados o ciertas actitudes moral o éticamente. Sin embargo, la palabra de Dios en todo momento les llamará pecado, tanto antes como ahora. Segundo, que debes entender que esta regla es básica. No podemos ir más allá de donde la Biblia nos lleva. Así que nosotros debemos avanzar, caminar en la ruta que la Biblia nos muestra, nos enseña, y detenernos hasta donde la Biblia nos lleva. El problema para muchos es que quieren poner de su sentimiento, de su intelecto, más allá de lo que la Biblia nos dice, y entonces empiezan especulaciones, empiezan deducciones, y muchas de las veces va a caer en errores, en torcer la palabra de Dios, y por qué no decirlo, hasta en herejías. Entonces tengamos cuidado en avanzar y detenernos hasta donde la Biblia nos lleva. Otro punto muy importante en estas reglas es que el texto que nosotros estamos leyendo no pudo significar algo diferente en el momento que se dio a lo que nosotros hoy entendemos. No podemos poner o hacer cualquier interpretación de acuerdo a nuestra conveniencia o de acuerdo a nuestro sentimiento, sino que ese texto significó lo que hoy significa, posiblemente con otras palabras, pero por eso es el trabajo hermenéutico y aquí el trabajo exegético, entender primeramente lo que el texto dice para que después, haciendo ese trabajo hermenéutico, entendamos el mensaje, aplicando las reglas correctas, entendamos el mensaje que tenemos para nosotros hoy. Otra regla es que la palabra de Dios para nosotros es la misma palabra que para ellos. Ellos leyeron esa palabra, ellos a través de la tradición oral o escrita fueron transmitiendo esa palabra, y esa es la palabra que hoy nosotros estamos recibiendo. Lo que tenemos que hacer es entender ese mensaje, interpretar ese mensaje que la palabra de Dios nos da. Y quinta regla es que debemos quitar cualquier barrera, cualquier prejuicio, paradigma teológico, doctrinal, filosófico, dogmático que limite nuestra correcta interpretación. Porque nos acercamos a la palabra de Dios ya con presupuestos, con dogmas o prejuicios que no nos van a dejar entender la palabra de Dios. No vamos a interpretarla rectamente. ¿Qué actitud debe tener la persona que se acerca a la palabra de Dios para interpretar? Bueno, estas actitudes que nosotros tenemos aquí al frente están interrelacionadas. No es que tengamos unas y otras no, sino sería muy edificante que podamos tener todas estas características. Y son enunciativas, más no limitativas. Pueden haber otras características deseables para aquel intérprete, para aquella persona que sinceramente se acerca a la Escritura, a la palabra de Dios, entendiendo que es la palabra de Dios. Primero, debe tener un espíritu respetuoso porque se está acercando a la revelación que Dios dio acerca de sí mismo. La palabra no es que sea por sí sola como objeto, como un amuleto, algo divino, pero Dios a través de esta palabra se está revelando a nosotros. Debe ser amante de la verdad. Esto es porque si nos acercamos con prejuicios, podemos falsear la palabra de Dios, y lo que estamos buscando a veces no es la verdad, sino justificar ciertos pensamientos, ciertas creencias. Así que debemos acercarnos como personas amantes de la verdad. También debemos ser pacientes y persistentes.
Pacientes porque, por ser una palabra espiritual, no es que nuestro intelecto, al llegar a ella, absorba todo el conocimiento, sino que debemos tener paciencia para llegar a tener una comunión espiritual con el Dios de esa palabra, con el Espíritu Santo, y ser persistentes en la búsqueda de esa verdad y en la búsqueda de la presencia de Dios, para que esa revelación a su tiempo, al tiempo de Dios, de la manera que Dios quiera, se vaya revelando a nosotros. También debemos acercarnos con humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que te pido que sería muy importante que tomes una actitud humilde y en oración para poder acercarte a la palabra de Dios. Hay más actitudes deseables en el intérprete, como el amor a Dios. Por eso nos acercamos, para conocer al Dios que amamos, al Dios que se nos ha revelado, para conocer su gracia, su misericordia, ese Dios que nos amó, que envió a su Hijo, ese Cristo que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo, se despojó, puso su vida y Él la volvió a tomar para darnos vida. Así que ese amor debe movernos a acercarnos a la palabra de Dios. No, como decía Pablo, algunos predican a Cristo por contienda, por pensar añadir cargas a su vida y a sus prisiones, pero realmente debemos acercarnos a Dios porque tenemos amor a la palabra de Dios, no con un malsano interés o sentimiento, sino realmente con un amor a Dios, con gratitud, porque lo que encontramos ahí es el amor de Dios, es la gracia, es la revelación de Dios. Acercarnos porque ese Dios, ese Logos, esa palabra que creó todas las cosas y que por su voluntad subsisten, ese Logos se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos a conocer al Padre, para salvarnos. Así que debe haber una profunda gratitud en nuestro corazón al acercarnos a la palabra de Dios. Debe haber esmero, dedicación y disciplina, muy relacionado con la paciencia, también la persistencia. Esmero, dedicación y disciplina. Entonces es un trabajo concienzudo también de estudio, en el cual utilizarás otras herramientas, pondrás a trabajar todo tu intelecto, aún tus emociones, pero sobre todo debe ser algo disciplinado. Por eso por eso estamos estudiando, para procurar aplicar rectamente reglas de interpretación que nos ayuden a acercarnos a la palabra de Dios, al mensaje de la palabra de Dios y, por qué no, al Dios de esta palabra. Debe haber obediencia en la persona que se acerca al Señor, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan, y que para acercarse a Él debe acercarse en obediencia para cumplir su palabra, para obedecerle, para amarle, porque esas palabras a las que nos acercamos son vida. Y si nosotros tenemos camino de vida y camino de muerte delante de nosotros, Dios mismo nos manda: escojan pues la vida. Así que el obedecer debe ser la decisión de la persona que se acerca a la palabra de Dios para interpretarla, no para llenarse intelectualmente, no para tener solo conocimiento y exhibir ese conocimiento, sino para obedecer y ser transformado, porque Santiago nos dice que la obra sin fe es muerta. Entonces, esa palabra de Dios llevada a la práctica es vida.